Hola, muy buenas tardes. Les saluda Kaylin Delgadillo. Siempre un placer llegar hasta la comodidad de sus hogares para hablar temas de interés. Este rincón, ¿verdad?, del programa de los investigadores médicos, que sin duda se ha convertido en el lugar de información para todos los nicaragüenses, para hablar temas de salud. El conocimiento sin duda es poder y nosotros desde este espacio queremos empoderar a las familias nicaragüenses. Vamos a dar la bienvenida al doctor Cristian Bravo. Él es médico general y psicólogo clínico. Un programa muy especial vamos a tener el día de hoy. Doctor, bienvenido. Gracias, muy amable por invitarme aquí a Laboratorio Pharmalab. Pasemos la invitación a discutir temas muy interesantes como lo que vamos a ver hoy. Así es, doctor. Vamos a hablar de muchos temas de interés, así que usted ahí en casita se me va poniendo cómodo. Vamos a dar recomendaciones generales, doctor, para que nosotros podamos estar saludables y además podamos tener un diagnóstico temprano ante cualquier tipo de patología. ¿Qué cuidados debemos de tener, doctor, en general? En este caso, hoy en día, variando por el estrés que mantenemos todos laboralmente, sería el uso de, bueno, por lo de ingesta de agua, la comida variada, rica en lo que son fibras, evitar los azúcares, el ejercicio, nos ayudaría a mantener, prolongar un poquito nuestra vida. Así es. Tenemos que hacer esos cambios. A veces es difícil, doctor, pero lo ideal, ¿verdad?, es ir abonándole a nuestro cuerpo cosas y herramientas que nos permitan estar saludables, doctor. Esa consulta al doctor. Sabemos que en nuestro país pegamos carreras cuando estamos enfermos, cuando tenemos síntomas de patología. Esas recomendaciones a que busquemos la medicina preventiva. En este caso, bueno, como médico general y, bueno, psicólogo clínico, una de las consultas son sobre el problema de diabetes, problema de hipertensión, que ganancia de peso, porque estoy subiendo de peso, voy al gimnasio y trato que no bajo mucho. Entonces creo que en su mayoría tiene que ver como el hábito alimenticio o no conocer lo que nosotros ingerimos literalmente. Por ejemplo, la gente que va al gimnasio, claro está, pero el consumo de bebida azucarada. Exacto. Sabiendo que la bebida azucarada siendo otro sistema crea una reacción inflamatoria, esta liberan radicales libres y eso agita y lesiona ciertas células. Entonces está también el poco consumo de agua. Hoy en día casi no es un hábito consumir agua, la gente casi no lo hace. Exacto, son cosas que podemos modificar y obviamente las recomendaciones desde este espacio que podamos incluirlas dentro de nuestros hábitos saludables. Doctor, cuéntenos un poco, doctor Bravo, acerca de estas enfermedades. Usted atiende en la zona de Jinotega, esos diagnósticos con más recurrencia en su consultorio. Bueno, en la parte como médico son varias, pero la que me llama a mí son los casos de la parte médica psicológica. Correcto. Que la puedo mezclar en las dos, porque como en dos áreas muy bonitas para que estoy con lo que miro muchos pacientes con proceso de demencia senil, problema de Alzheimer, accidente cerebrovascular, pérdida de la memoria, que los pacientes dicen que no retengo nada, me hace falta enfrascarme más para aprenderme una tarea o algo por el estilo. Los otros problemas que, bueno, al lado del norte, a veces por el consumo de café podemos determinarlo, la hipertensión y la diabetes, que es algo que se ve siempre. Creo que una de las enfermedades más comunes a nivel mundial, que creo que lleva como el 80% de la gente que puede estar afectada o puede padecer de diabetes. Y entonces son las comunes, los problemas respiratorios. Claro, como es un lugar, un clima muy fresco, están los problemas respiratorios, que son las más comunes que recibo: problemas respiratorios, hipertensión, diabetes y alguna cosa de demencia senil. Doctor, ahí tenemos como un ramo de varias patologías, más de alguna, ¿verdad? Uno de ustedes ahí en casita puede ya tener ese diagnóstico, ya presentar síntomas. Vamos a empezar hablando, doctor, de la pérdida de la memoria. A mí me parece súper interesante porque no se aborda mucho el problema de pérdida de la memoria, y qué bueno que hoy lo tengamos a usted justamente para exponer estas patologías. ¿Cuál es la pérdida de memoria? ¿Cómo se dan los primeros síntomas? Bueno, en la pérdida de la memoria es como una sintomatología. Bueno, hay factores, causas. Uno de los más extremos es el estrés, el sobrepensar las cosas. Está la parte también de que son como sintomatología para guiarlo directamente a un problema de demencia senil
o un problema de Alzheimer. Ajá, correcto. Sí, porque la pérdida de memoria son como dos síntomas que lo va. Hay que derivarlo para clasificarlo para dónde va la pérdida de la memoria. En los adolescentes normalmente es por sobrepensar la cosa. Hoy en día sí tenemos, bueno, algunos hábitos de ejercicio, pero digo yo, se ponen a ir al gimnasio y todo, pero ¿quién ejercita el cerebro? ¿Cómo podemos fortalecer el cerebro? ¿Cómo lo trabajamos? En parte de la lectura. Usted sabe que hoy en día los partes de los celulares es algo que todo el mundo maneja, se enfoca en eso, pero no en la lectura. Entonces, al no fomentar la lectura o los juegos de memoria, nosotros vamos perdiendo esa habilidad de retener. Muchas cosas se van perdiendo por falta de práctica. Porque la memoria la tenemos, pero como no le enseñamos al cerebro, y es la parte ya psicológica, no lo que retenga, que guarde, se va agotando. Y ahí viene la pérdida de la memoria, porque el cerebro a no darle función, se puede atrofiar el cerebro. Doctor, ¿cuándo deberíamos de preocuparnos? Por ejemplo, hay cosas que olvidamos y que probablemente podrían estar, le pregunto ahora porque usted es el experto, podrían estar dentro de un rango normal, pero ¿en qué momento deberíamos de decir, ya esto no es correcto, estar olvidando tantas cosas? ¿En qué momento deberíamos de alarmarnos? De solo el hecho de olvidar una llave, de olvidar la cartera, de olvidar el código de nuestro celular, del hecho de no retener 2 cifras, 3 cifras. Por ejemplo, te dictaron 45, 48. ¿Cómo lo dijiste? No voy a llamarlo porque no recuerdo si era 45 o era 48. Y eran los 2. Entonces, desde ahí ya te das cuenta que tenía una alteración, una dificultad para retener. Y ahí entra un conjunto de cosas como falta de vitaminas, falta de complejo B12, piridoxina, tiamina, que literalmente a veces nosotros, los seres humanos, los pacientes, no consumen. Entonces, desde ahí esos son sintomatologías que te da decir, ya estoy perdiendo la memoria, solo con el hecho de olvidar la llave. ¿A dónde iba? ¿Qué iba a hacer? ¿A quién iba a llamar? ¿Qué iba a hacer? Iba a la cocina, pero no sé, no recuerdo qué iba a hacer. Y no hay que naturalizar, doctor, yo creo, el hecho de olvidar estas cosas. Muchas veces dejamos o hacemos broma del hecho de se me olvidó el teléfono, la clave se me bloqueó, o cosas tan pequeñas que podrían estar dándonos esos indicios, ¿verdad?, de que estamos teniendo problemas de memoria. En la carrera de psicología aprendí algo. Si yo no trato o no educo a mi cerebro, él se va a atrofiar fácilmente. Y un problema que es a menudo, sinceramente, es la pérdida de la memoria. Pero no lo tomo como un síntoma, pero para no clasificarlo en cierta patología o un trastorno. Pero bueno, en este caso hay manera de cómo corregir y fortalecer esa parte. En eso agrego la parte de la demencia. Doctor, ¿cómo podemos trabajar? Yo sé que ahí en casita muchos dicen, a mí se me olvidan las cosas, Kaylin. Yo muchas veces estoy olvidando lo que voy a ir a hacer a alguna zona de la casa, me regreso porque no recuerdo qué iba a hacer. ¿Cómo puedo trabajar mi cerebro? ¿Qué herramientas tenemos en tratamiento cuando ya existe un diagnóstico de pérdida de memoria o enfermedades como el Alzheimer? Estoy seguro que querés saber de estos tratamientos, así que no le cambies porque al regresar estaremos hablando de estos tratamientos. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. LYMTOX es un conjugado biomolecular que contrarresta algunos de los mecanismos celulares implicados en el desarrollo de enfermedades, tales como el estrés oxidativo, la inflamación, la oxidación de ácidos grasos, la transformación y replicación de células anormales, entre otros. LYMTOX es un bioregulador por excelencia que ha sido útil de forma preventiva, pero también en el desarrollo de patologías como enfermedad hepática crónica, dentro de las que destacamos la estetosis hepática, hepatitis e incluso cuadros de cirrosis.
Además, en otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades autoinmunes e incluso en el aclaramiento de algunas infecciones virales como el virus del papiloma humano. Limtox es el aliado perfecto para la desintoxicación a nivel celular, ya que este regenera, restaura, repara y modula las diferentes condiciones para que nuestras células y órganos se mantengan de manera íntegra. Dentro de los componentes de Limtox podemos mencionar el conjugado de flavonoides, principalmente el muricatenol, el ácido elágico, la fisetina y la betalaína, los cuales hacen sinergia para dar un efecto más potente, tanto antioxidante, antiinflamatorio, entre otros. Además contiene glicoproteínas y proteoglucanos que nos ayudan justamente a mantener la membrana celular, lo cual permite una mayor permeabilidad y un mejor funcionamiento. Por lo tanto, Limtox es un excelente aliado para la desintoxicación de la célula. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Este problema, ¿verdad?, de pérdida de memoria activa un montón de alarmas, no solamente en ustedes, amigos televidentes, sino también en todo el equipo de producción del programa de los investigadores médicos. Todos nos autoevaluamos y decimos, yo olvido cosas, Kaylin, a mí me ha pasado esto, doctor, ¿qué problema estaré presentando? ¿Cómo es que ejercito el cerebro? Dudas que a todos nos pasa, doctor. Nosotros no estamos aislados justamente de este tipo de patologías. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cuál ha sido su experiencia en el tratamiento de estas enfermedades? Bueno, en la parte no farmacológica, mi paciente trato de que comiencen a fomentar la lectura. Aquellos juegos donde se necesita agilizar el pensamiento rápido, como son los crucigramas, adivinanza, la parte de la parte psicomotora es la parte de los rompecabezas, que sí son cosas que nuestro cerebro se va ejercitando y con donde sí, a dónde coloco esta pieza, a dónde la llevo, eso va ayudando a fortalecer la parte de la memoria a largo plazo también. Otro tratamiento que ya hablando de la parte farmacológica, Nobrain es uno de los que me ha servido en sinnúmero de patologías. Entonces, había un reportaje de Pharmalab, del creador del laboratorio, quien fundó el laboratorio, tiene un padecimiento neurológico. Entonces, él estuvo investigando su patología y en ese descubrimiento descubrió ciertas moléculas que ayudan a fortalecer y prevenir. En este caso voy a hablar no hablar directamente, pero es que una trae a la otra y otra la trae a la viceversa. Por ejemplo, Sevilab es un producto que a mí me ha ayudado en los problemas respiratorios que he tenido en Jinotega. En el tiempo de COVID, eso fue para mucho un salvavidas, que hoy en día se sigue utilizando para cuadros respiratorios neumónicos, asma, enfisema, problemas dermatológicos. Y para mí también es un antioxidante, que eso retarda el envejecimiento celular. Ahora, cuando me hablaron de Nobrain, que se lo agradezco mucho a mi amigo Evelio, que me enseñó este producto, me costaba creer, pero miré un reportaje sobre por qué se creó ese producto, Nobrain, y para personas que tenían algún tipo de alteración neurológica y la parte de la prevención que lo tiene. Si vos tenés, en este caso, mis pacientes tienen un problema de alteración de demencia senil o pérdida de la memoria, ahí me tiro una alarma. Espérate, ¿tienes pérdida de la memoria? ¿Para dónde va? ¿Para Alzheimer o va para demencia senil? Y bueno, demencia senil tiene otras patologías. También está los temblores finos, digo yo, espérate, dudo. Y cuando yo lo comencé a utilizar, y los pacientes me dicen, mira doctor, se me quitó el temblor. No era Parkinson, pero era síndrome parkinsiano, por así decirlo. Mire doctor, estoy más ágil, la memoria se me está activando. No, se me vienen cosas que yo nunca que pensé que se me había olvidado. Desde que comencé a probar Nobrain. Yo, ¿en serio? En serio, yo todavía dudaba que un producto fuera tan innovador. Después a escuchar que la vía molécular, la parte de la absorción, que evita la mayor comunicación celular del sistema nervioso. Yo como, espérate, ya lo estuve usando con pacientes que tuvieran un problema de ácido isquémico. Y ya me llevaba un doctor, ¿cómo hago por la parte del manejo médico-psicólogo? ¿Cómo tratamos a esos pacientes de la parte psicológica y a los familiares? Y mira, que denle Nobrain un sobrecito por semana
Y ya me decían la tercera semana, y fíjese que ya está mejor, ya mueve, ya dice. Es más, yo se lo recomiendo a mi padre, que él sufre de epilepsia. Mi papá sufre de epilepsia, tiene pérdida de la memoria. Y él me dice, me ayuda un poquito, me mejora, me siento más activo. Y yo como que, bueno, mi respeto para Nobrain. Doctor, y algo que quisiera destacar, y como red de apoyo, ¿verdad? La familia también nos pasa cuando ya tenemos el diagnóstico en nuestros seres queridos de pérdida de memoria, Alzheimer y todas estas patologías. Creemos que no existe la forma de cómo mejorar la condición de vida de estos pacientes, porque para todo familiar es enriquecedor poder darte cuenta que va a mejorar la calidad de vida del paciente. Claro, mira, Nobrain nos facilita, en parte, la parte preventiva. Creo que todos los médicos, la parte farmacológica, nos dicen que la prevención es lo mejor. Y Nobrain nos presenta esa parte, agregando la parte de algunos complementos farmacológicos que nos ayudan como el complejo B12, la tiamina, piridoxina, que puede ser agregada al Nobrain. Pero si me decía mi doctor, yo tengo un paciente que, bueno, tenemos antecedentes de demencia senil en la familia, o de Alzheimer, Parkinson, y miro que mi mamá ya comienza con esa pérdida, que no supo qué hacer en la cocina. ¿Puedo tomar Nobrain? Tómelo, llévelo por caja, llévelo por cantidades, porque sí le va a prevenir lo que es la enfermedad de Alzheimer o demencia senil, que sí, son cosas que a mí, ¿para qué? Yo estoy como que, ¿existe un producto que puede prevenir? Sí. Y es Nobrain. Qué bueno encontrar médicos como usted, doctor, con el compromiso de investigar, por supuesto, el medicamento, de comprobar el beneficio que puedes obtener en estos pacientes que muchas veces creemos que el tratamiento es muy corto, es muy pequeño y que no existen opciones para mejorar justamente las condiciones de los pacientes. Hablábamos también, doctor, no sé si usted ha tenido experiencia, nos quiera contar de algún caso específico también en accidentes cerebrovasculares. En los pacientes ya que tienen una lesión, bueno, que tienen, por ejemplo, mi tía, un amigo, un colega que es psicólogo clínico, está en Inglaterra, él tuvo un accidente cerebrovascular isquémico, él dice que no recuerda de cierta manera a mi tía Coco Blanco, que también tuvo una enfermedad cerebrovascular isquémico. Ellos le estamos dando lo que es Nobrain, y ellos ya tienen la parte de la movilidad, claro que no es rápido porque están comenzando ellos, pero ya tienen esa que recuerdo, pienso que pasó tal cosa, es decir, cosas que él no se acordaba o él lo está recordando, y tiene mejores resultados en los pacientes con ACV isquémico, literalmente que sea un ACV isquémico, que para mí él tiene un mejor resultado. ¿Cuál es ese, doctor? Cuéntanos. Bueno, ahí da una clasificación de las enfermedades cerebrovasculares. La isquémica puede ser causada por una obstrucción, por un trombo, un aire, una grasa, parte del cerebro, pero solo es instantáneo. Entonces, a ver la obstrucción como tal, hay pérdida momentánea de esa parte del cerebro, pero se corrige y se vuelve a reactivar. Pero en ese momento que se vuelve a reactivar, la parte neurológica, siempre queda un daño, que siempre va a causar. Entonces el ACV isquémico y el hemorrágico, aquel que no tiene cura, es que no hay pase para nada de función neurológica en un paciente. Doctor, qué bueno poder encontrar sin duda estos tratamientos, como usted lo mencionaba, también la manera de un diagnóstico temprano, un tratamiento temprano puede ayudar también a la mejora, ¿verdad?, de esta condición del paciente. Más adelante vamos a estar con la doctora Gabriela Miranda. Ella nos va a contar un poco acerca de la composición de estos productos, cómo es que actúan y cómo podría ayudar a algún familiar que tenga este diagnóstico. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.
Gracias por continuar con nosotros en este programa súper especial desde Estelí, el diamante de las Segovias, para hablar de estos temas de tanto interés. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Gabriela Miranda. Ella se traslada desde Guatemala con el compromiso de que usted también pueda informarse de estos temas de tanto interés. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Kaylin, muy feliz de estar compartiendo con ustedes estos temas tan interesantes que nos trae el doctor el día de hoy, ¿verdad? Así es, hablamos de temas de mucho interés, doctora. Estamos conociendo un poco de Norbrain. ¿Cómo es que actúa, doctora, Norbrain en estas patologías que bien nos viene describiendo el doctor, ¿verdad? Enfermedades como pérdida de la memoria, tenemos también Alzheimer, patologías bien delicadas, doctora. Así es, Kaylin, y me encanta porque Norbrain es un bioconjugado que entre sus componentes tiene, por ejemplo, el ácido rosmarínico. El ácido rosmarínico, Kaylin, tiene muchos estudios en los cuales ha demostrado disminuir neuroinflamación, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la neuroinflamación es un proceso característico en muchas enfermedades neurodegenerativas, dígase Alzheimer, Parkinson, atrofia cortical, que nosotros comúnmente la conocemos como demencia senil, ¿verdad? Y es estos olvidos que vamos teniendo conforme pasa el tiempo. Este ácido rosmarínico pues se ha estudiado ya mucho y sobre el beneficio que tiene en este aspecto, disminuyendo la neuroinflamación. Pero además de eso tenemos otros conjugados como la calendulina, el ácido oleico, que te voy a poner un ejemplo de cómo funcionan este conjugado en sí en nuestro sistema nervioso central. Y es que en nuestro sistema nervioso central existe algo que se llama neuroglia. La neuroglia es, vamos a hacer de cuenta que es como una camita en la que descansan las neuronas. La neuroglia es el paso o es el camino que va a llevar nutrientes, medicamentos, etcétera, etcétera, hacia nuestras neuronas. Y es lo que permite, sí o no, el paso de estos nutrientes a las neuronas. ¿Qué sucede? Muchas veces esta neuroglia, que también es un conjunto de células, se ven intoxicadas, se ven debido a alimentación, medio ambiente, incluso genética, ¿verdad? Que hay factores genéticos que llegan a intoxicar esta área, y entonces nutrientes o cualquier otra molécula se le hace muy difícil llegar a las neuronas. Entonces, el ácido oleico, el ácido rosmarínico, la calendulina, incluso el GABA, en sinergia van a disminuir esta toxicidad que hay a nivel de la neuroglia, y esto va a permitir que múltiples moléculas que son beneficiosas para nuestro sistema nervioso central lleguen a ejercer su función a nivel neuronal. Doctora, esa función, ¿en qué patologías específicas es que podemos encontrar, verdad? ¿Qué puede tratarse específicamente con Norbrain? Norbrain es un conjugado que se creó para distintos tipos de enfermedades neurodegenerativas, entre las cuales podemos hablar sobre Parkinson, sobre Alzheimer, sobre atrofia, ELA se le llama, esclerosis múltiple también, y tenemos muchas otras patologías en las que ha sido beneficioso. ¿Pero por qué ha sido beneficioso? Por disminución de la neuroinflamación, y entre estas patologías incluso que no son patologías crónicas, sino que son debido a eventos, por ejemplo, un evento cerebrovascular, un derrame cerebral que le llamamos comúnmente, o incluso pacientes que han sufrido de trauma cráneoencefálico, han tenido un accidente y su cerebro es el que ha recibido el peor golpe. Entonces, estos pacientes, hay un proceso de inflamación neuronal grande, y estos procesos hacen que muchas veces se retrase la recuperación del paciente. Hemos visto con los pacientes con los que hemos trabajado Norbrain que este proceso de recuperación mejora muchísimo en ellos, ¿verdad? Pacientes con antecedente de trauma craneoencefálico pues ha disminuido y se han recuperado muy bien con el uso de este bioconjugado de Norbrain. Sin duda, doctor, también experiencias que usted nos comparte, ¿verdad? En referencia al tratamiento de Norbrain en este tipo de patologías. Bueno, como decía la doctora, yo le estaba retomando lo que es Allen Fleming, creo que fue el que descubrió la penicilina por accidente. Entonces yo que Norbrain
Es un derivado molecular que eso ya con estudios nos ha ayudado a mejorar la calidad de vida en aquellos pacientes con un trastorno neurológico como tal. O prevenir también, la parte preventiva y la parte de mejorar. Ella mencionaba en los casos de enfermedades de accidentes, de trauma craneoencefálico, hay un proceso inflamatorio y eso lo que hace es corregir y prevenir más daño celular que cualquier que estudió la parte médica molecular te va a decir un proceso inflamatorio altera la célula motora, la célula circulatoria. Si hay un proceso inflamatorio, hay alteración molecular. Y eso trae consigo mucha alteración de como cáncer, inflamación, necrosis, bueno, hablando de todo un proceso inflamatorio. Qué bueno encontrar este respaldo también, doctora, de médicos nicaragüenses que vienen, investigan, que conocen el producto, que lo llevan a dar como tratamiento y ver estos resultados. Ese respaldo, ¿verdad?, que tiene Corporación Pharmalab y Norbrain como tal en este caso. Claro que sí, Kaylin. La ventaja, como hemos hablado en muchos otros programas, es que las biomoléculas, estos conjugados biomoléculas no tienen dosis tóxicas, por lo tanto es fácil de utilizar para el paciente, es seguro, sin efectos adversos y a esto se debe realmente que el paciente se apegue al tratamiento, porque eso es parte del éxito de estos tratamientos, que son tan benevolentes con el organismo que es muy fácil para el paciente apegarse a su tratamiento y esto nos permite concluir tratamientos de una forma satisfactoria. Definitivamente, y además la apertura de médicos, doctor, de poder encontrar estas nuevas opciones de tratamiento, los familiares que dicen ya está en un estado crítico, ¿verdad? Ya mi mamá tiene problemas de pérdida de memoria. No, encontrar la solución de estos tratamientos que van a venir a abonar, a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de los... No, sí, antes que yo conociera eso, yo podía decir, bueno, agréguele ciertos componentes, tiamina, piridoxina que nos encontramos en la farmacia, pero ya cuando tú descubres un producto que genera un beneficio amplio, tanto para el paciente, en la parte social y económica, porque hay que ver la parte de la economía, el paciente se siente maravillado. Bueno, hay un producto que mejora la calidad de vida y tanto me ayuda en la parte económica, y eso lo puede dar Norbrain. No es algo que deberíamos de aislar, ¿verdad? Ya tenés este diagnóstico, ya estás destinado y condenado a vivir de alguna forma cuando existen este tipo de opciones de tratamiento, doctora. Así es, no podemos condenar a un paciente. La búsqueda de mejorar la calidad de vida es lo que nos debe mover, y en estos bioconjugados, tanto en Norbrain como en los otros conjugados de la línea de InnoBioPharma, pues tenemos esta solución, Kaylin. Así es. Yo en este caso, algo me interesó directamente y que me enfrasqué demasiado fue cómo nació Norbrain, por qué nació ese producto. Y es que el jefe, el que fundó la empresa como tal, tenía una alteración, un trastorno neurológico, y él quiso darse la cura. Puedo decir que él trabajó toda su vida buscando esa cura y la encontró, pero ya para él, dije yo, wow, si él pasó toda su vida encontrando la cura, esto es un producto que sí vale la pena consumir. Doctora, la dosis de estos productos como el Norbrain. Norbrain está elaborado para tomarse en un sobre cada 24 horas. Como siempre, la dosis depende del criterio médico, es decir, si nuestro médico considera que necesitamos una dosis más alta, pues se puede dar incluso en dosis más altas. Y si considera que la dosis debe ser menor, también se puede dar de una menor cantidad. Pero también podemos estar tranquilos y seguros que puede ser por tiempo prolongado. ¿Cuánto tiempo más o menos? Bueno, también depende del criterio médico. Hacemos normalmente periodos iniciales de 4 meses, pero eso no significa que solamente esos 4 meses. El tiempo va a ser dependiendo del criterio del médico que lo esté tratando. Excelente, doctor Cristian Bravo, doctora Gabriela Miranda, gracias por acompañarnos en este programa. Si usted quiere conocer de esta otras patologías, recuerda que nos puede buscar en nuestro canal de YouTube como Investigadores Médicos. Será hasta la próxima.